Suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana. Bueno, vamos a rezar, hermanitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el empíreo cielo diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles, tu principio eminentísimo que eres llamado fuente de luz y sabiduría, infunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, las del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito, tú verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, San José, Bueno, vamos a continuar. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. La clase anterior hemos visto un poquito toda la antropología, ¿verdad? Explicada todo lo que es la espiritualidad, cómo actúa el demonio en una persona, cómo actúa Dios, cuáles son los propios pensamientos, cómo se generan esos pensamientos. Estamos viendo de alguna manera, estamos viendo la historia del exorcismo todavía, pero yo me voy frenando en distintos puntos como para ir ampliando y dando a conocer ciertas cosas que son importantes. El demonio solamente con el consentimiento de Dios puede ejercer tal violencia en el hombre, lo que es la posesión, vejación, obsesión diabólica, la infestación en las cosas, solo entonces con el consentimiento de Dios. Esto es muy importante para los exorcistas, para los que ayudan, etcétera, los colaboradores, saber que no dependemos del demonio, no dependemos de él, por eso no hay que tener miedo. Es decir, no es el demonio que pueda hacer lo que él quiera. Nosotros tenemos que ver que estamos sostenidos por Dios y Dios sostiene al demonio, es decir, lo regula y le ordena. A veces no le dice nada, porque también nos pone a prueba a nosotros. Muchas veces uno le da una orden al demonio y el demonio no hace caso.
y le da una orden y no hace caso, y uno medio que se quiere asustar porque dice, pero este hace lo que quiere, no me sirven las cosas, en nombre de nuestro Señor, y no pasa nada. No hay que asustarse, porque también el exorcista es probado en la fe, el exorcista es humillado también. Jesús le gusta, a ver, ponte, ubícate, eso es hermoso, porque el primero que está aprendiendo, porque cuando Dios permite algo, hasta el sacerdote sale beneficiado, al sacerdote también lo prueban, no solo al poseso, al sacerdote, a la familia, a los que están ayudando, etc. Continuamente. Dios va viendo el corazón y saca mucho fruto de eso si uno deja que Dios pueda sacar esos frutos. Por eso la humildad, por eso la fe cuando uno hace las cosas, la confianza en Dios a pesar de que le digo una cosa y no pasa nada, o me escupe y me pegó, no sé, lo que sea, y lo veo que está furioso, que no importa. Ya se va, ya le voy a ordenar y se va a encadenar en algún momentito. Voy a hacer actos de humildad, me voy a humillar y en un minuto vuelvo a intentar y estoy seguro que el Señor lo va a sostener. Todo eso uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo. Hay una relación entre Dios y cada una de las personas, pero también con el exorcista, o sea, es algo vivo. Dios está interviniendo con su gracia, nos está poniendo a prueba, también en su justicia va aplicándole al demonio lo que él ve que tiene que aplicarle, porque el demonio es castigado también, pero también le da libertad en ciertos momentos. Entonces, solo con el consentimiento de Dios. Aquí podríamos hablar de muchas cosas que espero yo poder decirlas más adelante con más amplitud, pero algo voy a decir. A veces el exorcista o la persona que está haciendo oración de liberación cree que con una oración ya está. Vení, te hago exorcismo y ya se tiene que sanar. Ya no es así. Para los que van a hacer por primera vez, sepan que no es así. Eso lo hacía Jesús, la plenitud de la revelación está ahí, está la palabra hecha carne, está el verbo de Dios hecho carne, está probando su divinidad, está mostrando que es el Mesías, que es el Señor de todas las cosas, es distinto. Y en la época de los apóstoles también había mucha más gracia para que los milagros confirmaban la veracidad de las palabras de Jesús y de la veracidad de la doctrina. Pero por lo general siempre es así, habrá que hacer 1, 2, 10 exorcismos, 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años, no sé, cada caso es distinto. Porque puede suceder que, como el padre Amor tenía también, y me ha hablado de exorcistas que están introducida a la causa, como el padre Cándido tiene introducida la causa de beatificación, que hay casos donde duraba toda la vida. Lo que pasa es que reciben gracias, el sacerdote cada tanto los va atendiendo, ellos se sienten fortalecidos y sigue la lucha y van salvando almas, se van purificando, se van santificando. En otros Dios dice basta afuera, pero ¿cuándo va a decir Dios se va el demonio de esta persona? ¿Cuándo decide Dios? Estrictamente no sabemos los pensamientos de Dios, Él sabe más que nosotros, pero por la experiencia sabemos que cuando la persona posesa comienza a trabajar seriamente en su vida espiritual, cuando ya no le importa tanto el ser liberada como el practicar la fe, el vivir para Dios, cuando ya eso se le haga hábito, cuando ya ha cambiado su corazón, entonces el Señor puede fácilmente ya decir basta. ¿Por qué? Porque la persona va a perseverar. Porque Dios, si permite que el demonio le haga algo a una persona, es por una razón. Mientras esa razón no se alcanza, el motivo no se alcanza, la persona no va a ser liberada. ¿Por qué le permitió Dios? Porque el papá y la mamá están viviendo mal, o un hermano, o toda la familia, o hay una bruja en la familia y Dios quiere que esa bruja se convierta, o quiere que la persona posesa cambie su corazón porque como está viviendo se va a condenar. Entonces, como Dios le ama y le ama tanto, no va a dejar que el demonio se vaya, porque si se va el demonio, esa persona se va a condenar. Es lo último que quedaba. Dios le permitió eso. Entonces, hay muchas cosas que Dios
por el cual Dios permite la posesión. Por tanto, todo está en sus manos y no en la mano del exorcista, que solamente es un instrumento de Dios que tiene que aplicar lo que tiene que aplicar. Lo demás lo dejamos en manos de Dios. Lo que ciertamente sucede es que la persona recibe gracias a través de la iglesia, porque es un sacramental, la persona se fortalece, los familiares se fortalecen, se glorifica a Dios en la misma oración, porque cuando se exorciza a una persona, se exorciza a toda la iglesia, porque es un miembro de la iglesia, no es un miembro separado de la iglesia. Entonces se exorciza a toda la iglesia. Entonces uno tiene que pensar que no solo le está haciendo bien a una persona, sino que está haciendo bien a toda la iglesia. La frecuencia con la cual hay que hacer exorcismo, también hay que tener cuidado los exorcistas, porque uno piensa que si la persona viene todos los días y yo la atiendo hasta 3, 4 veces al día, se va a ir el demonio. No necesariamente. Podría ser que sí, podría ser que no. Pero el tema es que el demonio tiene también su astucia. Y a veces, como a mí me ha pasado, he aprendido a los golpes, y uno de los golpes fue que yo trabajé muchos años, hablo de 6, 7, donde atendía todo el día, todo el tiempo, hasta las 3 de la mañana me traían casos. Y me volvían a traer, padre, se volvió a descomponer, me la traían, y se volvió a descomponer a la media hora, y yo no podía dormir, yo me enfermé, me agoté, me vino un cansancio tremendo, ya no pude, tuve que suspender un tiempo, porque el demonio busca cansar al exorcista. Y entonces cuando el exorcista va a atender a una persona, conviene darle tareas a la persona y a toda la familia, tarea. ¿Qué vas a hacer durante la semana? Y me rindes cuenta, cómo anduvo eso, cómo estuviste rezando, haciendo penitencia, vas a misa, comulgas, te hiciste un buen examen de conciencia, perdonaste de corazón a los demás. Tienes que empezar a practicar la vida cristiana y la familia también. Entonces, uno puede decir, bueno, venga la semana que viene a tal hora, pero no me la traigan si se descompone mañana o en cualquier momento. Si se descompone, hagan como ustedes están viendo que yo hago aquí, pero no hagan de sacerdote, solo sostengan y recen rosarios hasta que se vaya. Algo muy sencillo, pero los familiares no se tienen que asustar de tal manera que cada rato, por eso acá si yo no hubiese tenido esa experiencia, acá vendrían cada rato que se descompuso uno, me lo traen, me cortan las clases, me cortan la misa, y el demonio hace lo que quiere, nos cansa todo y se terminó todo. Entonces es el sacerdote que marca los tiempos. No voy a atender si no vienes a esta hora, esté bien la persona o esté mal. No, padre, que estaba bien, por eso no fuimos. No, venga aunque esté bien o aunque esté mal. Como esté, venga en el momento que tiene que venir. Porque el demonio también puede hacer que esté bien, llegó el día que tiene que ir, pero si está bien, ¿para qué va a ir? Y no va. Y cuando se pasó el turno, se descompone de vuelta. Ya perdiste el turno, jaja. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Y después distanciar una semana, se puede hacer las primeros 5 o 6 veces para animar un poco a las personas, y luego se le dice cada mes. Está bien cada mes, depende del caso, si es un caso fuerte, cada mes, cada 15 días o cada mes. Y si vemos que es un caso chico, que puede ir luchando solo, hasta cada 3 meses, porque entonces uno tiene posibilidad de atender otras personas. Repito, hay que darle tarea, tiene que ser la persona la que tiene que luchar con los familiares. El sacerdote pone la parte eclesiástica. Si tiene delegación del obispo, entonces la iglesia es que está actuando, y eso es muy importante, pero no es todo. Es importante, pero no es todo. Bueno, hacemos esa entre paréntesis, ya vamos a ir hablando un poquito más adelante de estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite también estas cosas? Para que el hombre se humille. No solo los papás, todos quedan humillados porque se ven impotentes. Ahí en la persona millonaria, rica, el soberbio que no creía que la iglesia, qué sé yo qué, ahí se tiene que poner de rodillas, se pone a llorar y se pone rojo de miedo. Se te terminó. Entonces Dios permite que las personas se humillen, que se ubiquen
delante de Dios y delante de los hombres. Que el poseso quede humillado también. Los papás, los familiares, bueno, a trabajar, porque lo peor es que te mueras en pecado mortal. Acá no importa si te humillas, porque esto lo permite el Señor para el papá, la mamá, las tías, los vecinos, para todo el entorno, no solamente para la persona que padece eso. La permisión divina para estas cosas es independiente del estado moral del hombre. Puede suceder con personas que iban a misa, o eran tibios, o si no, personas fervorosas. Puede suceder que alguien le haga maleficio a otro y el maleficio se produjo. Porque para que el maleficio se produzca, tienen que haber tres cosas. Que Dios lo quiera primero, que el demonio lo cumpla, porque es mentiroso. Y con el hecho de hacerle algo ya cometes un pecado mortal, ofendes a Dios y no lo va a hacer. Pero por lo general sí lo hace, la mayoría de las veces lo hace. Y tercero, que alguien haga un maleficio, que significa hacer un rito ofrecido a Satanás, que es como un sacramental, por el cual uno le da poder, como uno tiene libertad, le da poder, el demonio tiene el poder dado y puede realizar eso. Es como que yo le doy un cuchillo a una persona para que mate al otro. Yo le doy las herramientas. En realidad la Iglesia en general, digo la Iglesia como cuerpo místico, le damos poder al demonio con los pecados. La Iglesia es pecadora, pero cuando aumenta el pecado, aumenta el poder del demonio. El aborto, todas las cosas que ustedes ya conocen, sobre todo el tema, que el aborto, ya les digo, es uno de los pecados gravísimos, pero no es el más grave. Porque para las personas que no conocen mucho a Dios, sensiblemente matar un niñito, claro, pequeñito, el niñito no tiene ninguna culpa. El niñito está en las manos de Dios. El que hace esa atrocidad sí es gravísimo, el que lo hace. Pero injuriar directamente a Dios es más grave. Meterse con ritos satánicos, darle culto a Satanás es más grave. Entonces, ¿por qué? Por el grado de malicia teológica, porque hay más claridad teológica en el ataque contra Dios. El otro también es un ataque contra Dios, pero aquí insulto a Dios, lo ataco a Dios por Dios mismo, eso es tremendo. Entonces, puede suceder entonces que personas buenas también. ¿Por qué? Para la persona, si la persona rezaba el rosario y todo lo hacía bien, ¿por qué? No era para ella, le afecta a ella, pero es para algún familiar, o algún amigo, o la parroquia, o no sé qué. O porque Dios quiere que esa persona salve almas, como alma víctima, o para que salve almas. De ese modo, porque se pueden salvar de 1.000 millones de modos, pero puede suceder que Dios en sus planes tenga eso pensado. Santa Gema, como ya habíamos dicho, bueno, ella fue posesa, le hizo exorcismo a su director espiritual, que es beato. Estuvo posesa una semana entera y escupía, se le tiraba encima a los demás, golpeaba, blasfemaba. Santa Gema Galgani, también otros santos como Santa María de Jesús Crucificado, que también fue posesa y murió posesa. En fin, después ya vamos a ir completando un poco estas cosas. Por eso que los pecados más graves, bueno, yo digo la sexualidad, la eutanasia, la pornografía, el aborto, la ideología de género, el culto satánico, los ritos satánicos, todas estas cosas. Bien, otra cosa que lo vamos a hablar también, lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las enfermedades psiquiátricas y las anomalías psicológicas. Vamos a volverlo a tocar en profundidad, pero aquí lo vamos a mencionar un poco. El racionalismo no cree en la existencia del demonio y por consiguiente
tampoco creerá en la posesión diabólica, se ríe de eso. Tiene por imposible estas cosas. Para un racionalista, la posesión diabólica es un problema psiquiátrico o psicológico, pero para algunos incluso hasta parapsicológico. Y aquí hay un problema que lo vamos a analizar en profundidad. Ha habido un tal Corrado Balducci, creo que yo ya algo lo dije, un teólogo que es buen teólogo porque usa a Santo Tomás, digamos, pero tiene algunos errores cuando él hace teología de estas cosas, hace exorcística, se pone a hablar un poco de estas cosas y como él nunca ni siquiera vio un caso, porque él lo dijo, yo lo escuché en vivo, en televisión, en Italia, nunca hice un caso ni vi un caso, jamás, yo soy solo teórico. Bueno, y en eso él tiene un error, 3 errores, pero voy a hablar de uno ahora, fundamental, que es ver en la parapsicología una ciencia. Y la parapsicología no es una ciencia propiamente, se les llaman pseudociencias, supuestas ciencias. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la parapsicología, al no ser ciencia, no tiene principios propios y no llega a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios, como es una ciencia. Sino, ¿qué hace la parapsicología? Mete todo lo que no se le encuentra explicación y se lo agarra para sí. Si pasa volando algo, que no sabemos lo que fue, muy rápido, se llama ovni, objeto volador no identificado, porque yo vi que pasó volando. Y esa es la omnilogía, que es una ciencia de los objetos voladores no identificados. Pero es una pseudociencia también porque mete todo lo que no se sabe y se empieza a investigar qué podrá ser. El plato del vecino, claro, la esposa le tiró el plato al esposo y salió por la ventana, ¡blum! Y no era un plato volador, pero de loza. Entonces, cuando se sabe lo que es, ya está. Entonces, no llegó a la conclusión partiendo de los principios, sino que averiguó lo que era, es lo único que puede hacer. Por eso no es una ciencia propiamente. La parapsicología toma todo lo que no tiene explicación científica y lo mezcla con la teología y con todo este tema de lo preternatural, lo mezcla todo. Y entonces, cuando viene una persona con fenómenos extraños, le dicen, mándelo a un parapsicólogo. Imagínense, si la parapsicología no es ciencia, el parapsicólogo no es un científico. Y entonces va a empezar a hacer sus cosas, qué sé yo, mezcla las corrientes eléctricas, traerá imanes, qué sé yo qué hará. Entonces, la parapsicología o los fenómenos paranormales también son solo fenómenos que no se saben lo que es. Pero la teología es ciencia y sabe perfectamente lo que es una posesión diabólica. Y tiene principios. Y por sus principios se llega a conclusiones. Yo manejo un poseso y sé cómo manejarlo. Hay algo científico. Yo sé causa y efecto. Sé que si le tiro agua bendita le va a pasar esto, esto y esto. Sé que me va a decir esto. Sé que más o menos, ya lo veo. O sea, veo que hay una ciencia perfecta, buenísima. La teología me da todos los elementos para poder actuar. Y entonces llegó el tiempo donde empezó a aparecer la psiquiatría, la psicología como ciencias que explicaban todo, y la parapsicología, y por tanto ya no hay nada más que la posesión diabólica. Eso se terminó, porque entre la parapsicología, entre la psiquiatría, la psicología, que sí son ciencias, y la parapsicología, por las cosas que no sabe ni la psiquiatría ni la psicología, lo metes ahí y no queda lugar para nada más. Y ahí empezó a entrar, lamentablemente, dentro de la Iglesia una especie de vergüenza de decir que es un poseso, porque hoy día todo lo explica la ciencia, teniendo en cuenta que la parapsicología es ciencia. Y no es así. Entonces, por eso vino una crisis dentro de la Iglesia, tremenda crisis, por el cual se abandonó toda esta práctica y simplemente se le decía llévalo a un psiquiatra y ni se atendía a los familiares, a las personas.
Supongamos que a un exorcista le llega una persona que sí, que es una, supongamos que tenga esquizofrenia paranoica, llega. El sacerdote le dice, ¿fueron al psiquiatra? Sí. ¿Qué le ha dicho? Que es esquizofrenia. ¿Le han dado medicaciones? Sí. ¿Qué le medicaron? Sí, esto es para la esquizofrenia. ¿Le hace efecto? Sí, le hace efecto. Se mantiene bien calmo. Pero le sacamos las pastillas y se pone mal, entonces creemos que puede estar el demonio. No, si las pastillas le están haciendo bien, ya está, le acertó el médico, es una esquizofrenia. Está clarito. Si no le hiciera bien la pastilla, que no le hace nada, entonces ya no es esquizofrenia, vaya a otro psiquiatra. Pero si el sacerdote ve que realmente, porque tiene los estudios y ve que sí es una enfermedad psiquiátrica, ¿qué va a decir el médico? ¿Qué va a decir el sacerdote? Llévenlo al médico, no es para mí. Ese sacerdote no tiene corazón de pastor. ¿Qué tiene que hacer? Atiéndala. A ver, ¿cuánto hace que no te confiesas? Y mucho tiempo, porque se puede confesar la esquizofrénica. Y usted, señor, bueno, confiésense, recen en familia, miren todo esto, porque eso les va a ayudar a sobrellevar con amor lo que les está pasando, se van a acercar a Dios, venga, confiésese, acá tiene un examen de conciencia, prepárelo, mientras confiesa a su esposa, prepárese, ¿quiere confesarse? No, bueno, pero piénselo, mire que es importante. Le da una solución espiritual, los atiende pastoralmente, no se los saca de encima. Porque esto se ha visto muchas veces. Viene una persona, un sacerdote y dice, tiene que buscar con el obispo un exorcista. A ver, atendelo, hacele una oración, bendecí a esa persona, ve que te haga una bendición, no te va a comer. Si tú ves que sí aparece ahí el demonio, entonces, bueno, vamos a hablar con el obispo, vamos a buscar un exorcista. Ay, sí, pero todo sacerdote tendría que estar preparado para hacer su primer discernimiento, porque entonces hace su papel de sacerdote. El sacerdote incluye, todos los sacramentales deberían saberse manejar por los sacerdotes, todos. Bueno, todo esto también lo vamos a ir profundizando un poquito más de a poco. Después, algunos dicen que los exorcismos que hacía Cristo en su época, porque estamos viendo la historia, estábamos en la época de Cristo y ahí hablamos un poco de estas cosas, algunos dicen que eran neurosis de las personas, histeria, que Jesús se confundía, él se acomodaba a su tiempo y pensaba que era una posesión porque la gente pensaba. Entonces él, para acomodarse a la situación, cosa que sería una mentira tremenda, un engaño para todos, o sea, a ver, si Cristo, si su persona es divina, imagínense, no vino a engañar a las personas, no vino a acomodarse a los tiempos, porque si se hubiera acomodado a los tiempos, se hubiera venido a acomodar a la forma que vivían los fariseos, los saduceos, lleno de ritos, hubiera dicho, todo está bien, no se preocupen, me acomodo a todo está lindo, bien, lo importante es que estemos unidos. No, muy claro, tan claro que lo mataron. Entonces no vino a acomodarse a la situación y a la forma de pensar de la gente. Vino a enseñar un camino definido, duro. Esforzaos por ir por el camino estrecho, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ella. Y estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación y son pocos los que van por ella. Entonces, muy clara la forma que tiene Cristo y es inconfundible porque Él sana a un ciego y expulsa a un demonio. A veces el demonio está en un mudo también. ¿Puede ser que el demonio sea el causante de la mudez? Sí, puede ser. Entonces, sacado el demonio, la persona está hablando. Pero no porque haya un mudo quiere decir que está poseso. A ver, no todo mudo está poseso. Tampoco todo poseso necesariamente tiene que estar mudo, porque en algún caso puede darse, yo he tenido casos de mudez, de ceguera, que era del demonio, yo lo exorcizaba y empezaba a ver por un tiempo hasta que le volvía a cegar, y así, y sordera y mudez también, eso lo suele hacer, pero no siempre. Pero cuando uno ve que, ¿cuánto tiempo hace que estás mudo?
y hace como 4 años empezó. Y estas molestias del demonio, y más o menos hace 4 años. Entonces espera un poquito, vamos a hacer una oración, a ver, voy a ordenarle que se lo deje hablar, a ver qué pasa. Y si la persona empieza a hablar, obviamente que ya está muy claro que el demonio producía eso. Pero Cristo distingue también entre enfermedades puramente naturales, donde cura a una persona, un paralítico, un leproso, etc., y otros donde está mezclado, y otros donde está puramente el demonio, perfectamente distinguido. Cristo no puede equivocarse, y esto es lamentable porque yo lo tengo que enseñar también, porque en los seminarios no se da buena cristología, y hay muchos sacerdotes y muchas personas que tienen conceptos cerrados de Cristo. Y esto es importante aprovechar, yo quiero aprovechar todo, porque un exorcista no puede ignorar la naturaleza que tiene Cristo, porque Él es otro Cristo y porque tiene que combatir con Cristo contra Satanás. Así que, así como yo voy a explicar qué es un ángel, cómo se comporta, cómo se mueven, cómo operan, para que entendamos cómo es una posesión, también voy a hablar cómo es Cristo, cómo actúa, cómo opera, pero tengo que ver cómo es. Y vamos aquí a decir algunas cosas. Cristo no puede equivocarse, no puede tener error, pero además de que no puede tener error, Cristo gozaba de la visión beatífica en este mundo. Con su ciencia natural, ciencia beatífica, en su parte humana, no divina, en su naturaleza humana, en su entendimiento humano, con su entendimiento humano, contemplaba la esencia de Dios continuamente. A eso se le llama visión beatífica. Lo que tienen los bienaventurados en el cielo y los ángeles que ven a Dios constantemente, no se distraen de Dios. El entendimiento humano de Cristo gozaba continuamente de esa visión beatífica. Y lo vamos a probar, porque esto es muy importante. Esto me da una tranquilidad a mí, me da una seguridad cuando voy a luchar contra el demonio, porque no es Cristo, hombre lleno de imperfecciones que trata de luchar contra el demonio, no es eso. Entonces, supo Cristo desde el primer instante de su concepción que Él era Dios, desde el momento del instante de la concepción. Y por tanto Él supo que era Dios y supo que era el Mesías. No se iba preguntando, pero entonces yo, como dicen algunos teólogos, ¿verdad? Entonces yo debo ser el Mesías, porque mirá, ¿no seré yo el Mesías? Sí, porque dice Isaías, no sé, después le voy a preguntar a mi mamá. Se los voy a demostrar. Lo supo su madre, en primer lugar. Perfectamente que lo que ella iba a concebir en sus entrañas no solamente era humano, sino divino humano y persona divina. Ella iba a concebir a Dios. ¿Por qué lo tiene que saber la Santísima Virgen? Porque si yo voy a comulgar, lo que recibe María Santísima es tremendo, no lo recibe en su panza nada más. Porque Dios va a tomar de todo su ser una naturaleza humana y entra por su corazón. Cuando dice fiat, primero es la voluntad que recibe a Dios en su interior y lo adora. Imagínense que está adorando lo que es puramente humano. Es un error, madre. Ella tiene que saber lo que va a recibir. Cuando yo voy a comulgar, la Iglesia me dice que tengo que saber que voy a recibir a Cristo, Dios y hombre verdadero, y su persona divina. Eso lo tengo que saber. Por eso el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, para que a ver si sabe la persona. Amén significa así es. Es un acto de fe previo, si no, no se lo puedo dar. Es la prueba de que la persona sabe lo que le estoy dando. Porque si yo comulgo sin saber, cometo un pecado mortal. ¿Por qué? O porque no adoro, teniendo que adorar, creyendo que es un pan. O porque adoro lo que es un pan, o lo que es una naturaleza humana nada más, no divina. Entonces hay un problema serio. Cuando un sacerdote encuentra una hostia y no sabe si está consagrado o no, y uno dice, por las dudas la comulgo. No. ¿Y qué haces cuando la comulgas? ¿Adoras? ¿Y si adoras un pan? Entonces no adoro cuando lo comulgo. Y para eso tirarlo al agua, que se disuelva. Si lo vas a comulgar como si fuera un pan, no.
Entonces, si uno está en duda, lo pone en agua y lo deja que se disuelva en agua, le puede echar un poquito de alcohol para que se disuelva más rápido y a la semanita ya está disuelto y lo vuelcan en un lugar donde no se pise, digamos por respeto, en una maceta o en algún lugarcito. Bien. ¿Qué hubiera pasado si María pensaba que lo que estaba recibiendo en sus entrañas era una concepción humana nada más, de un niño milagroso pero humano? Entonces ella está solamente recibiendo algo humano cuando es divino, no lo está adorando. O al revés, si hubiera sido solo humano y ella creía que era divino, estaba haciendo idolatría en su interior, porque estaba adorando lo que era puramente humano. Entonces ella sabe perfecto, porque Dios le abre el entendimiento, le habla clarísimo en el prólogo en San Lucas, capítulo 1, ahí habla clarísimo en la anunciación del ángel y María entiende perfectamente bien que es el Mesías, Hijo de Dios, y Dios también naturalmente Dios, y es la persona divina la que recibe ella. ¿Y cuál es otra prueba? Otra prueba es que Isabel, movida por el Espíritu Santo, que la mueve a decir porque la ilumina a ella, porque el Espíritu Santo no usa a las personas como si fuera un maniquí, sino que respeta la libertad, la conciencia, el entendimiento y la voluntad, porque Dios no usurpa a una persona como hace el demonio. Entonces inspira y mueve y le hace entender a Isabel, y lo que va diciendo lo entiende Isabel. ¿Cómo es que la madre de mi Kyrios, única forma de traducir el Kyrios es Señor, pero Señor Dios, no el Señor que vende fruta acá o vende verduras, no es ese Señor. El Kyrios se refiere a Dios y está escrito en griego. ¿Cómo es que mi Dios, la madre de mi Dios, viene a mí? Clarísimo. Entonces, si Isabel lo sabe, ¿cómo no lo va a saber María, que lo recibió? ¿Y cómo no lo va a saber Cristo, que es el mismísimo Dios? Bien, eso es razones de conveniencia y creo que son bastante fuertes para entender que Cristo sabía desde la concepción misma y no tuvo jamás duda de que Él era el Mesías. Como dicen ahora los teólogos modernos, ¿verdad? Que se iba dando cuenta de a poco, y que creo que algunos dicen que recién se dio cuenta y algunos dicen que ni siquiera se dio cuenta en la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya al final no sé ni lo que soy, encomiendo mi espíritu, lo que sea. Imagínense. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. Imagínense que está diciendo y ni sabe lo que está diciendo. Así no actúa Dios en ninguna persona. Y Cristo tiene naturaleza divina humana y su persona divina. En la Sagrada Escritura encontramos un texto clarísimo. Dice así: nadie sube al cielo, dice Jesús, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:13. ¿Cómo puede estar en el cielo? No dice que estará, no dice que estuvo en el cielo, ni que estará en el cielo, sino que está presente. Está siempre en el cielo el Hijo, siempre. ¿Cómo? Contemplando la esencia de Dios, la única explicación. Y en esto se basa el magisterio de la Iglesia para enseñar de forma clara, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese tiempo llamado Santo Oficio, definió, es una definición, 7 de junio de 1918, declaró que no puede enseñarse con seguridad que Cristo no haya poseído esta ciencia. No hay que enseñar que Jesús no la tuvo, porque estaban enseñando que no, y salió este documento. Denzinger, si quieren, 2183, y si no lo pueden buscar como Santo Oficio del 7 de junio de 1918, y además lo va a decir el Papa en la encíclica Mystici Corporis Christi, del cuerpo místico. Dice así: aquel amorosísimo conocimiento, habla de Jesús, el conocimiento de Cristo, que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino,
está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, toda vez que, en virtud de aquella ciencia beatífica de que disfrutó Cristo apenas recibido en el seno de la Madre Divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico. En el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante sus ojos y tiene unidos así a todos los miembros de la Iglesia con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo, que cualquiera se conoce y ama a sí mismo. Entonces no solamente tenía la visión beatífica, dice acá el Papa, sino que la visión continua de todo el cuerpo místico. Me veía a mí, por eso cuando yo digo en el Huerto de los Olivos, que sufrió viendo a cada uno de los pecadores, a cada persona, veía uno por uno. Esto tiene fundamento aquí, en la visión beatífica de Cristo como hombre, porque como Dios obviamente que tiene su propia contemplación, como hombre. Esto lo desconocen muchísimos. Luego está el tema de la compatibilidad entre la visión beatífica constante de Cristo y sus sufrimientos, que no hay ningún problema porque el alma tiene dos movimientos, ¿no? El alma, por un lado, anima el cuerpo, anima, es forma del cuerpo, constante. Mientras es forma del cuerpo, realiza dos operaciones, mientras hace eso, informar, realiza dos operaciones espirituales en su parte superior llamada, por eso se dice alma o espíritu. Se refiere a espíritu cuando realiza sus dos operaciones espirituales, se le dice el espíritu del hombre. Mientras alma se refiere uno cuando haciendo alusión a que está animando el cuerpo, pero es la misma alma, en dos funciones, tiene dos operaciones espirituales, el entendimiento y la voluntad, conocer y amar. Entonces, mientras está conociendo la esencia divina, mientras está amando constantemente a su Padre y está gozando en su parte espiritual superior, su parte inferior recibe, porque en el alma, porque está informando el cuerpo, se reciben todos los dolores y sufrimientos. La parte física, orgánica y psicológica de Cristo puede estar sufriendo mientras está contemplando a Dios. Un poco de esto se ve en los santos mientras sufrían, como, San Lorenzo en la parrilla, que hacía un chiste, deme vuelta que ya estoy cosido de un lado, ¿cómo puede ser que está muriendo y haga un acto de humor? Cuando está sufriendo tanto, es que está gozando con tanta felicidad en su parte superior que casi o no le importa nada. Lo mismo en su parte física lo tiene superado por esa fuerza interior del amor, no sé, hay algo ahí. Por ejemplo, San Esteban, que es apedreado y su cara estaba transfigurada en éxtasis, con una sonrisa, viendo la esencia divina, o sea, viendo a Dios, no sé qué estaba pasando ahí, un éxtasis, pero sufrió gozando. Muchos santos sufrían gozando. Se habla de San Pablo Miki y sus compañeros, donde se habla claro ahí en el oficio de lectura, que hacían seña con los dedos de felicidad, Trinidad Santísima, ¿verdad? Mientras lo estaban desollando vivo, así. Bueno, entonces sí se pueden dar las dos cosas. También decimos que Cristo en el cielo y María tienen sufrimientos, porque no dejan de contemplar y estar felicísimos, no le falta nada, pero también es compatible que ellos ahora, por disposición de Dios, puedan sentir, porque es la manera que uno tiene. Una mamá quiere sentir lo que el hijo siente, quiere sufrir. Ay, si yo estuviera en lugar de mi hijo. Cristo y María comparten el sufrimiento de la humanidad nuestra, sufren con nosotros, se duelen físicamente, se duelen, el corazón es físico. El culto a los corazones de Jesús y María es porque el corazón está resucitado, es un corazón vivo, tanto en María como en Cristo, que son los dos únicos que están, según nos enseña la Iglesia, en cuerpo y alma, porque es la nueva Eva y el nuevo Adán que han realizado todo el ciclo y se presentan allí como aquellos que nos animan a llegar al estado en que ellos ya se encuentran, el estado completo, el estado acabado de la redención que nos espera. Entonces, eso el magisterio
Santo Tomás también, la enseñanza de este Papa Pío II en la Mystici Corporis Christi, que es una encíclica y está enseñando eso, no contradice la doctrina católica de todos los tiempos, sino que va según la doctrina que se venía enseñando, lo venía enseñando Santo Tomás de Aquino, lo venían explicando, enseñando en distintas partes de la Iglesia, es doctrina común de la Iglesia, esto que digo de la visión beatífica, es doctrina común de la Iglesia, y además lo enseñaron los padres de la Iglesia, por tanto, es verdadera enseñanza del magisterio. Además, desde el punto de vista teológico, si Cristo hombre se puede y se debe decir que es Dios, a ver, de Cristo hombre yo puedo decir que es Dios, por eso lo puedo comulgar, ese Cristo hombre es Dios, es correcto. Se llama communicatio idiomatas, la forma de hablar de Cristo que tenemos. Cristo hombre es Dios, es correcto. Si yo puedo decir Cristo hombre es Dios, con mayor razón puedo decir Cristo hombre ve a Dios, porque es más ser Dios que verle. ¿O no? Estamos estudiando filosofía. Es más el ser que su operación, y primero está el ser para que pueda operar, para que pueda ver tiene que estar. Es más ser Dios que ver a Dios. Entonces, si de Cristo hombre se puede decir que es Dios, con mayor razón debe decirse ve a Dios y conoce a Dios, pues es más ser que ver o conocer a Dios. Eso es un argumento de razón, para darnos cuenta que hay una lógica allí. Debe ser considerada esta verdad como un elemento de la revelación que el pueblo cristiano ha vivido siempre como una realidad en la que cree. La mayor parte de los cristianos siempre ha pensado, si Cristo es Dios, evidentemente lo sabe. En cuanto que todo esto es... Bueno, Santo Tomás de Aquino también habla aquí muy hermosamente en la Tertia Pars, cuestión 34, para que lo quiera ver. Habla en el artículo 2, la perfección espiritual de la naturaleza humana que Cristo tomó no le fue adquiriendo por grados, sino que la poseyó por entero desde el principio. Y cuando se dice en la Escritura que Cristo iba creciendo en sabiduría, en gracia, delante de Dios y los hombres, está hablando de una manifestación, se dejaba ver así por los hombres, porque Él no esperó en tener 30 años para tener toda la sabiduría. En un momento se le ocurrió a los 12 y se fue a darle una lección a todos los doctores, porque en el momento que quiso tuvo toda la sabiduría completa, superior a todos los doctores del momento. Les dio una lección a todos. Entonces no necesitaba esperar el tiempo, podía haberlo hecho de más chiquito también. Y el Catecismo de la Iglesia Católica hace alusión también. El Código de Derecho, bueno, esta doctrina de Santo Tomás está recomendada por la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, en el Concilio Vaticano II, en la Gravissimus Educationes número 10, Optata Antocios número 16, Código de Derecho Canónico 252, inciso 3, también está en el Catecismo de la Iglesia Católica 473. Ahora, yo voy a explicar algo también sobre Cristo para que nos dé confianza cuando vamos a hacer oración de liberación. El demonio se aterra ante estas cosas. Les digo que si uno no cree estas cosas, muy difícilmente puede ser un buen exorcista. Hay que saberlas, hay que conocerlas, porque eso fortalece la fe auténtica, verdadera, es andar en verdad. Porque uno que desconoce la cristología, ¿qué vas a hacer ahí, pobre hombre? Vas a tener conflictos, te van a dar vuelta en cualquier momento. Hay que conocer bien la doctrina, sobre todo la cristología, la mariología y eclesiología, el misterio trinitario, el misterio de la encarnación, los sacramentos y los sacramentales. Entonces voy a explicar, porque esto que voy a decir
va a ser una novedad para muchos sacerdotes, sé que va a ser una novedad porque he sido formador muchos años en los seminarios y he dado conferencias y plática también a sacerdotes, he hablado con muchísimos. Y a veces se desconoce, muchos desconocen, porque lamentablemente no tuvieron una buena formación. Y también sirve para todos los laicos que nos están siguiendo y para ustedes los religiosos, les repaso porque ustedes lo saben. A ver, ¿cómo es la cuestión? Si Cristo tiene persona divina y tiene naturaleza divina, pero asumió también una naturaleza humana, no está asumiendo persona humana, naturaleza, es decir, puede operar como hombre, pero no tiene un yo humano. El yo que tiene únicamente es divino, el único yo divino, que es la segunda persona de la Trinidad. Ese yo, cuando Cristo decía yo, ese es el verbo. Cuando decía yo estoy llorando, supongamos, yo tengo hambre. A ver, ¿quién es ese yo? El verbo. El verbo tiene hambre. ¿Cómo puede tener hambre? Porque tiene naturaleza humana. Ah, porque tiene naturaleza humana, el verbo tiene hambre. Cuando el niño lloraba, ¿quién lloraba? El ojo no llora, ¿verdad? Lloro yo. El niñito, si puede hablar, dice, yo estoy llorando. Yo estoy llorando, yo. El verbo. Llora el verbo. Para que entendamos la humillación tremenda, lo que significa que Dios se haya encarnado. Llora el verbo. Esas lagrimitas son humanas. Ese ojito es humano, ¿verdad? El llanto es humano, pero es del verbo, al modo humano. Porque actúa, es una naturaleza, es una forma de actuar, de operar. Cuando ese niñito, miren lo que voy a decir, y esto nos hace entender de verdad la humillación del verbo, porque si el niñito se hace encima, ¿quién se hace encima? Disculpen que diga esto, pero es increíble esto, a mí me ayuda mucho a amar a Dios y me sorprende la humillación del verbo, porque el que se hace encima es el yo, es Dios que se hace popó, porque tiene naturaleza humana, no se hace popó la naturaleza divina, por favor, no, pero en su naturaleza humana el verbo sí se hace popó, y la Virgen tiene que limpiarle la colita al verbo, porque es naturaleza humana, pero se lo limpia al verbo le limpia la colita, ¿me entienden? Esto es muy importante para que entendamos lo que significa la kenosis. Se despojó de su condición divina, de sus apariencias. Entonces, ese Jesús, cuando está mirando a la Virgen María chiquitito, está mirando. ¿Quién es el que la está mirando a la Virgen? El verbo. Con ojos humanos. Tiene todo el ojo, todos los nervios, todo eso es humano. Hasta la parte humana capta también. Capta con su entendimiento humano también. Su voluntad humana quiere también mirarla a la Virgen. Está conociendo humanamente los ojitos, pero divinamente también, y con voluntad divina también, pero su yo, el que está mirando es el verbo, solo el verbo. ¿Por qué tiene valor infinito la muerte de Cristo? Porque muere no un hombre, muere Dios en su humanidad, porque para eso la asumió, para que se separe el alma del cuerpo y se produzca la muerte. Pero el que muere no es la naturaleza humana, no puede morir la naturaleza humana, ni vivir, ni existe una naturaleza humana sin una persona. Entonces, el que muere es la persona. A mí me van a matar, no a mi brazo, a mi naturaleza, a mí. Entonces, al que matan es al verbo en cuanto hombre. Entonces, el valor meritorio es infinito porque la persona divina tiene valor infinito. El sacrificio es de una persona divina, del verbo, y se sacrificó en su humanidad, porque como divino, en su divinidad no se puede sacrificar, porque es puro espíritu. Bueno, espero que esto sirva para cuando leamos las Escrituras, cuando hablemos con ese Jesús, Dios mío. Si ustedes se imaginan que Jesús le está mirando el verbo.
con ojos humanos, y eso porque la parte humana también, o sea, tiene sus ojitos humanos tremendamente, porque su entendimiento también es humano y divino, pero también humano, y voluntad humana y también divina. Tiene dos voluntades de Cristo y dos entendimientos, una sola sensibilidad, un solo conocimiento sensitivo, y apetito sensitivo es humano, lo sensible es humano, solo humano. Pero el yo es distinto de su conocer y amar. ¿Quién conoce? Yo. ¿Quién ama? Yo. Amar y conocer son potencias, capacidades son modos de actuar de ese yo. Cuando Cristo dijo en el huerto, Padre, si quieres, pase de mí este cáliz, de mí, de yo, de mí. Se lo dice el verbo en cuanto hombre, porque el verbo está sufriendo como hombre tanto, eso es tremendo. El verbo sí sufre, porque asumió la naturaleza unida a su persona. Sí lo sufre, el verbo lo sufre. Siente dolor el verbo, nunca sintió dolor Dios. A partir de la encarnación sí, pero no es porque Dios quede modificado, sino que se modifica la naturaleza humana asumida por el verbo. Porque Dios no puede quedar modificado. Bueno, es otro misterio ya para explicar, pero entendamos eso. En el huerto, el que dice que aparte al Padre el cáliz es la persona divina, porque su naturaleza humana en su naturaleza humana ya no soporta lo que él está contemplando y viendo en su entendimiento humano. Es mucho, está por morir de agonía, porque ve el pecado y ve que él lo está cometiendo, y ve porque él, al asumir, se hace responsable de todo lo que se hicieron los hombres, hacen y harán de mal y de bien. Él asume. Lo bueno que ve hacer en ciertas personas lo llena de gozo, pero el mal es como que él lo está haciendo, él, porque lo asumió. Eso, asumir no es ponerlo como una mochila fuera de uno. Asumir es meterlo en su propia voluntad. Yo me hago responsable. Yo, Padre, no lo mires a ellos, mírame a mí. Eso es, asumir es algo interior, del espíritu. Me hago reo, me hago responsable. Pero eso significó que Cristo estuviera viendo lo que Él está haciendo sin haberlo hecho, pero como si lo estuviera haciendo Él, sin haberlo hecho Él. Entonces veía todos los pecados más atroces, más tremendos. Jesús veía que Él lo estaba haciendo. No veía la cara de quien lo hacía, veía su propio rostro. Y eso el verbo no podía soportar. ¿Cómo va a soportar el verbo santísimo semejante cosa? Por eso decía, aparta, pero que no se haga mi voluntad, para que veamos el tipo de sufrimiento que pudo soportar una naturaleza humana asumida por el verbo de Dios. Es decir, lo que soportó Dios en una naturaleza humana, porque si le hubieran puesto más presión a la naturaleza humana, se muere. Dios, hombre, se muere, se le separa el alma. De hecho, va a morir en la cruz porque lo van a someter tanto que el alma se le va a separar del cuerpo. Lo van a someter a la muerte. Muere Dios, no la divinidad. Muere Dios en cuanto hombre, no en cuanto Dios. Por tanto, decimos que no muere la divinidad, muere Dios en cuanto hombre. Y la naturaleza humana se le separa el alma, que va a descender al seno de Abraham, y el cuerpo queda ahí en el sepulcro. El cuerpo es divino porque la persona sigue asumiendo un cadáver. La persona divina es la que está ahí, es el cadáver de la persona divina, y este es el alma de la persona divina. Y la resurrección de esa persona consistirá en su parte humana en que el alma se le vuelva a juntar al cuerpo, para que se tenga completa la naturaleza humana, y ahora el verbo sigue con su propia naturaleza humana resucitada. Pero nunca se separó la persona divina del alma separada ni del cadáver de Cristo. De tal manera que si uno entraba al sepulcro podía adorar ese cadáver, como adoramos la cruz el día Viernes Santo, porque ese cuerpo donde no está el alma
sigue estando la divinidad porque es un instrumento vivo y libre de la redención. Por eso la cruz, el Viernes Santo, solo el Viernes Santo se adora siendo algo material, porque en ese momento se transformó en un instrumento de la divinidad, del yo que es divino, lo usó como instrumento, así como usó la naturaleza humana de Cristo, que se hizo adorable, asume también la cruz, porque es el medio que utilizó para la redención de los hombres, con la diferencia que la humanidad de Cristo es un instrumento libre y la cruz es un instrumento no libre, pero es un instrumento por el cual fue utilizado para la redención de los hombres. Por eso adoramos la cruz el Viernes Santo, y solo el Viernes Santo, cosa que muchos no saben por qué adoramos la cruz el Viernes Santo. Es en virtud de la persona divina, asumida por la persona divina. Así como adoro la uña de Cristo porque está asumida por la persona divina, así adoro la cruz solo el Viernes Santo porque fue el día, porque si yo lo hiciera todos los días hay un serio problema, porque yo no puedo adorar eso separado de la redención, no, porque es una madera. Pero ese día no es una madera, es un instrumento de salvación. Por eso la adoramos haciendo la genuflexión. Te adoro, cruz, te adoro, porque aquí está asumida en este momento por la persona divina del Verbo, esa cruz. Está asumida, Dios mío, es como una cruz viva. No porque ella tenga vida, sino que le da vida, el mismo Dios le da vida, la convierte en un instrumento que da vida, porque es lo que nos ha producido a nosotros. ¿Cuánto falta? 20. Bien. Bien, entonces seguimos un poquito más. Bueno, vamos a ver la importancia de esta lucha. La lucha, el poder de Cristo sobre los demonios. Ahora vamos a poder entender mejor, al menos de parte de Cristo. Falta, por eso yo creo que la próxima clase, yo una vez que termine la historia, me voy a poner a hablar de la naturaleza angélica. Vamos a ver qué es un ángel, cómo se comporta, cómo son, cómo actúan, porque todo esto lo vamos a aplicar al demonio después, a ver cómo actúa. Y vamos a ver un ángel que va a tener en común. Los demonios tienen en común con los ángeles que se salvaron, si quieren, Satanás tiene en común con San Miguel su naturaleza, tiene la misma naturaleza angélica, entonces hay ciertos comportamientos que son similares, en la parte moral totalmente opuesta, porque el demonio realiza actos malos y San Miguel actos santos, pero el modo de realizar, el modo de actuar, de conocer, de amar, de moverse, de comportarse, es igual. Entonces, al conocer cómo son los ángeles, vamos a poder conocer cómo actúa el demonio y cómo enfrenta a Cristo, porque esto también nos va a ayudar mucho, cómo enfrenta el demonio a Cristo, qué intenta hacerle. Y luego con María Santísima, también tenemos que explicar algo de ella, muy importante, que se desconoce por completo. Yo tengo que hablar aquí muy claramente de la corredención mariana, muy claro, porque no se entiende cómo el poder que tiene la Santísima Virgen, porque es la mujer que aplastó la cabeza a la serpiente, es la mujer y el niño. Por eso el demonio odia tanto a la mujer y a los niños, porque les recuerda esa profecía cuando Dios la dijo a Adán y Eva. El demonio, llegó el momento, porque tal vez él pudo haber conocido el misterio de la encarnación, independientemente si del hombre hubiera pecado o no. Tal vez Cristo se hubiera encarnado igual, no para redimirnos de los pecados, sino para coronar, para premiar la naturaleza humana. El Verbo se hubiera hecho carne como un premio a la naturaleza, se hace uno de nosotros, tal vez. Porque dice la Escritura que todo fue hecho por Cristo y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Filipenses.
Entonces, si todo fue hecho desde la creación, incluye los ángeles, fueron hechos por Cristo. Así que los ángeles tenían que saber quién era ese Cristo. ¿Por qué? Porque fueron hechos por Él. No Él no lo hizo, pero por Él significa que el Padre los hizo en vista a Cristo. Porque ellos iban a adorar a ese Cristo. Todo lo que hay que adorar, hay que conocerlo. Y los ángeles conocían el plan de Dios. Y cuando Dios les reveló que ellos debían adorar la humanidad del Verbo, ahí ni que hablar, porque tenían que bajarse de naturaleza. Es como que yo tengo que adorar un puerco, un animal, o un perro. Estoy haciendo una comparación a una naturaleza inferior. Yo digo, no voy a adorar un animal, o sea, un gato. O sea, no se puede, lo que estoy diciendo es una ridiculez, porque el hombre es persona. Entonces no se denigra una persona al asumir una naturaleza de una persona, porque esa naturaleza está hecha para la dignidad de una persona, en cambio un perro no. Pero estoy dando una comparación. El ángel no soporta tener que adorar a Dios hecho hombre. Y ahí cuando dicen non serviam, es una teoría, pero es muy probable, porque es la mejor que explica que todo fue hecho por Cristo. Si no, no hay modo de explicar esas frases, que todas las cosas fueron hechas por Él. Importancia de esta lucha. Este combate de Cristo contra los demonios está subrayado en los evangelios. Los atormentaba la presencia de Cristo. Porque como dice San Juan, y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque no se dice, Cristo ha venido para destruir. A ver, ¿para qué vino Cristo? Para redimirnos, sí, pero no solamente para redimirnos, también para otra cosa, porque hay los fines, un fin puede estar subordinado a otros, en un solo fin hay fines subordinados. O sea, Cristo vino lo primero para glorificar a Dios, eso está siempre primero, para salvar a los hombres y santificarlos, y para destruir las obras de Satanás. Tres cosas. Entonces acá dice una de las tres, porque en otro lado dice otra, después dice la otra. Acá dice, Cristo ha venido para destruir las obras de Satanás. 1 Juan 3:8. Vino a destruir las obras de Satanás. Y si en la iglesia no continúa esto, la iglesia ha renunciado a la destrucción de Satanás. No se continúa la misión cristológica en la iglesia. Esto es muy importante. Esto debe continuar. La gloria de Dios, la santificación y salvación de los hombres, lo hace la iglesia a través de los sacramentos, pero también el combate contra Satanás. Acá están los tres fines. Clarísimo lo de San Juan. Es decir, que acá hay razones teológicas irrefutables. Esto no es de una persona que simplemente dice, hay que exorcizar, No. Vamos a ver los fundamentos bíblicos, magisteriales de las cosas, porque esto es lo que nos da fuerza y nos da luz para saber por dónde caminar. Aquí está claro, Cristo vino para esto y la iglesia debe continuar la misión de Cristo, por tanto debe seguir combatiendo. ¿Y cómo combate contra Satanás? Tiene muchas formas, pero la más directa, la más explícita, es a través del exorcismo. Combate cuando nos enseña a luchar contra las tentaciones. Combate cuando nos enseña a usar los sacramentos, la oración, el ayuno, la penitencia. Pero explícitamente, de una manera explícita, así como también sana enfermos de una manera muy concreta con la unción de los enfermos, también expulsa demonios de una manera muy concreta con el sacramental del exorcismo. Ha venido, como afirma el mismo Cristo, que Cristo dice esto, yo he venido para destruir el reino del demonio, lo dice Cristo, e instaurar el reino de Dios. ¿Dónde lo dice? Lucas 11:20. Pone, además, instaurar, ¿qué es instaurar el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de ustedes, el estado de gracia. Ha venido, como dirá San Pedro a Cornelio, para liberarnos de la esclavitud de Satanás. Mire, muy clarito,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Les recordamos también lo que dice San Juan, 14:30. El diablo es el príncipe de este mundo. Él pretende, él viene a usurpar. Juan 14:30. O como lo llama el mismo Cristo, es el Dios de este mundo, pero el evangelista pone Dios, Zeus, con minúscula, el Dios de este mundo, como lo llama también San Pablo. El demonio es el fuerte, que se siente seguro, pero Cristo es el más fuerte, que lo desarma, le quita cuanto había usurpado de los hombres. Entonces, la importancia de la lucha. Ahora vamos a ver la originalidad de esta lucha de Cristo contra Satanás, porque todo esto lo tenemos que seguir haciendo, lo tiene que seguir haciendo la Iglesia. Originalidad. Esta lucha es original porque Cristo ha elegido y enseñado con precisión en todo lo que se refiere al demonio, con precisión. En primer lugar, demostró que él no está vinculado a las ideas de su tiempo. La cual, la existencia misma del demonio en muchos sectores del judaísmo era puesta en duda. Los fariseos creían, los saduceos no. Si no creían que íbamos a resucitar en cuerpo para el cielo, la resurrección, negaban eso, negaban los ángeles, por tanto negaban al demonio, ¿verdad? Se le habrá parecido un ángel. Cuando San Pablo quiso que se peleen los saduceos y fariseos porque lo iban a linchar a él, dijo, me acusan porque yo dije algo de la resurrección, y bueno, y se ponen a pelear, y un fariseo le dice al saduceo, no sé, tal vez habrá visto un ángel, y el otro se enoja y empezaron las peleas ahí. Bueno. Además, ha mostrado clarísimamente la acción de Satanás contra Dios. Por ejemplo, la explicación que él mismo da a la parábola del buen trigo y la cizaña, la parábola del sembrador. Habla claramente que vino el diablo, el que se lleva las semillas es el diablo, claramente. Ha liberado a los endemoniados, ha distinguido claramente la expulsión de los demonios de lo que era una curación de alguna enfermedad. Ha otorgado este importantísimo poder a los apóstoles. Por tanto, le está pidiendo a la Iglesia que continúe. Después, a los discípulos, a los 72, que venían contentos. Finalmente, a todos aquellos que han creído en Él, no se lo impidáis. Porque nadie que esté en mi favor estará en mi contra. Cuando le dijeron que algunos expulsaban en su nombre demonios. Con un creyendo de dádiva que solo cierta estupidez contemporánea no ha sabido interpretar y ha negado. Los apóstoles han seguido la huella del Maestro, han expulsado demonios durante la vida pública de Cristo y después de su resurrección. San Pedro dice más, como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle fuertes y firmes en la fe. Santiago dice, resistid a Satanás y él huirá de vosotros. No les doy las citas, sí, se las doy. Santiago 4:7, 1 Pedro 5:8-9. San Juan dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Es decir, que
el demonio tiene poder sobre toda la humanidad, al menos en la tentación. San Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Nuestra lucha no es contra los que tiran basura fuera del lugar, del cesto de basura. O sea, nuestra lucha no está en luchar para que no haya tanta contaminación ambiental, aunque eso es una responsabilidad nuestra, pero no es la principal lucha de la Iglesia ni la nuestra. Hay que cuidar la naturaleza, pero no es el fin. Eso lo tienen que hacer los gobiernos. Hay movimientos específicos para hacer todos esos trabajos, porque es la parte corporal, es el cuerpo, no es el alma del mundo, sino la parte corporal, orgánica. De eso se dedican los políticos. Entonces, ¿contra qué debemos luchar? Lo dice San Juan. A ver, si tuviéramos a San Juan acá al lado y le decimos, a ver, ¿cuál es nuestra lucha? Luchar para que los gays, los homosexuales estén incorporados, les respetemos sus derechos, hay tantas cosas. ¿Para qué estamos luchando? San Juan diría así: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace bajo el maligno. San Pablo, digo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por todos lados. Te van a decir, uy, el que ve el demonio por todos lados. No, no lo veo. Sé que están. ¿Ok? Sé que están. No los veo. No los veo por todos lados, sé que están, sé que Dios está más que ellos, porque Dios está más presente que todos ellos, y tiene la omnipresencia, y que me contemple y que yo puedo contemplarle continuamente, y que a mí no me importa que estén dando vuelta como avispas, porque lo tengo a Cristo. Si nosotros pudiéramos, si Dios nos abriera los ojos, si nosotros pudiéramos ver lo que está en torno, nos agarraría un infarto. La Biblia habla del demonio más de 1000 veces. En el Nuevo Testamento se han calculado 568 referencias. Por tanto, el que no cree en el demonio no entiende la obra de Cristo, que vino a destruir las obras del demonio, de Satanás. El que no cree en el demonio no entiende la obra de Cristo, engaña a los fieles y es responsable de lo que les pueda pasar. Se va del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Todos los apóstoles han hecho exorcismos, todos, y los discípulos también. Los actuales sucesores de los apóstoles son los obispos. Yo no sé si todos los obispos hacen exorcismos, pero deberían imitar a los apóstoles. Del infierno no se sale más, y es una tarea importante. Si uno supiera esto, lucharía. Si uno supiera esto, le daría más seriedad a la lucha. Hay algunas cosas que tenemos que volver a recalcar. El demonio es padre de la mentira y engaña a los exorcistas muy fácilmente. Hay que tener cuidado. Siempre el exorcista tiene que estar acompañado. Siempre.
Bueno, siempre que puede, porque se le descompone adelante, está solo, tiene que hacer la regla. Pero en principio, es algo que es el principio general. Pues está confesando una persona y se le descompone y está solo, ahí qué va a hacer. De eso no hay problema, no. Sí, si se va a sentar a hacer exorcismo, tiene que tener alguien que acompañe. No hay que hacerle jamás caso al demonio cuando diga que son almas errantes, por favor, porque ya los venció, ya venció al sacerdote. O alma de un difunto, porque les va a pasar y va a ver el demonio cómo reaccionas. A mí me lo hizo. Y como yo me acordé, lo que la Iglesia nos enseña en la introducción, la Iglesia de 20 siglos, me enseñó en la introducción al ritual de exorcismo anterior que sigue en vigencia para el nuevo, por eso no hicieron una introducción nueva de normas. Se los voy a leer de vuelta porque sí es importante. Dice: ni siquiera le crea si el demonio finge de ser el alma de algún santo. Soy San Antonio de Padua. O de un difunto. Soy Juan de la época, un alma errante. O de un ángel bueno. Debe continuar el exorcismo sin hacer caso a eso. Porque cuando tú creas, ahí te empieza a manejar. Por ejemplo, les voy a decir cosas para que los exorcistas sepan. Te va a decir así el demonio en un momento: ay, ¿quién soy? ¿Quién soy? Le va a agarrar la mano al: dime quién soy, ¿qué hago aquí? Estoy perdido. El sacerdote: ¿será un alma errante? Sí, soy un alma errante. ¿Qué hago aquí? Dime, porque a lo mejor si yo conozco qué hago acá en el mundo perdido, puedo tener una esperanza. Ah, sí, yo voy a rezar. Ay, reza por mí. Sí. ¿Qué es eso de rezar? No lo sé, pero yo nunca he rezado en mi vida. Y empieza todo, o sea, se olvida de hacer el exorcismo y se dedica a hablar. La siguiente vez, no, ya lo que tiene que hacer cada vez que viene esa alma errante es preguntarle cómo está y rezarle un Padre Nuestro. Ya, se terminó, el demonio se ríe. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Dejamos aquí, hasta la próxima. Anima mea Dominum. Et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, Quia respixitum in